Y bueno, hoy quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón y se llama advertencias. Y creo que de alguna manera esta palabra es relevante en este tiempo porque de alguna manera Dios está hablándonos. Dios está advirtiendo a su pueblo. Dios, creo yo, que antes de que pasáramos toda esta pandemia, Dios ya había advertido muchas cosas. El problema es que a veces no sabemos escuchar las advertencias o en ocasiones las escuchamos pero no las entendemos. O posiblemente las escuchamos y las entendemos, pero definitivamente nos quedamos pasivos y no hacemos nada ante las advertencias que Dios nos da. Y hoy quiero compartirle algo muy sencillo acerca de esto y tiene el propósito de edificar. La advertencia que Dios da o las advertencias que Dios da no son para que nos amedrentemos, no son tampoco para que nos atemoricemos. Las advertencias que Dios da tampoco son amenazas. Dios no necesita amenazarnos. Él simplemente puede hacer lo que quiera sin avisarnos, sin advertirnos. Y si quisiera descargar su ira sobre nosotros, la podría descargar sin ningún problema. Él es Dios, ¿sí o no? Dios nos advierte no para amenazarnos, Dios nos advierte para prevenirnos, porque al final de cuentas las advertencias son prevenciones. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Job. Vamos a ver en el libro de Job el capítulo 33, versículos 14 al 30. Y voy a leer hoy los versículos de hoy, voy a leerlos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, bueno, antes de esto yo quiero darle un contexto de la lectura que vamos a leer ahorita. Pues usted conoce la historia de Job. Job cae en una calamidad, cae en una prueba muy difícil, cae prácticamente en la ruina, en la desgracia familiar. Sus hijos mueren, en la desgracia económica, pierde todo, la desgracia de salud, porque de pronto él está enfermo y hasta la esposa se le puso bronca. Bueno, eso es normal en la vida, ¿verdad? Hasta la esposa, cuando lo ve ahí todo atribulado y ve que él sigue adorando a Dios, le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Uy, que con esa señora al lado, Dios mío, ¿verdad? Pero dijo: ya muérete de una vez por todas. El hombre estaba hecho pedazos moralmente, económicamente, mal. Bueno, después de que él cae en esa desgracia, van tres amigos a consolarlo y uno de ellos se llamaba Eliú. Los amigos fueron duros con él. Ellos tenían el criterio de que Job estaba pasando la calamidad que enfrentaba a causa de su pecado. Y bueno, ahí es muy difícil ver. Yo creo que sí había algunas cosas que Dios tenía que corregir de Job, aunque el libro de Job inicia diciendo que Job era un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, vemos nosotros que cuando Job cae en la calamidad, como que se le olvida de repente su integridad, porque hasta termina altercando contra Dios, cuestionando a Dios, culpando a Dios de sus desgracias. Y estos hombres, al oír las palabras de Job, pues inmediatamente toman el criterio y dicen: bueno, tú estás así por tu pecado, Job. Y fueron muy duros con él, con el consejo que le daban. Pero el consejo no estaba mal, era bueno. Obviamente estaba basado en el criterio que ellos tenían de que Job había cometido un error. Ellos consideraban que Job la estaba pasando mal a causa de sus fallas. Obviamente Dios traía un plan con Job. Sin embargo, cuando Job estaba en medio de la prueba, hubo cosas que habló que estaban mal, como lo dije ahorita, y es posible que el criterio de los amigos confirmaba la forma de actuar de Job. Entonces Dios reprende a los amigos. Dios les habla duro a los amigos por hablarle de tal manera a Job, pero de alguna manera ellos estaban actuando bajo el criterio de que Job se había equivocado. Obviamente también al final del libro usted va a encontrar que Job reconoce muchas cosas. Él dice, hablaba lo que no entendía, cosas difíciles para mí, y me arrepiento de abrir mi boca de la manera en que lo hice, me arrepiento en polvo y ceniza. Y Job de alguna manera reconoce su condición. Bueno, en el capítulo 33 llega Eliud y le enseña algo a Job que creo que es vigente para estos tiempos. Después de escuchar a Job cosas como: Dios busca pleito conmigo, es lo que decía Job. Tú estás buscando pleito conmigo, me tienes por tu enemigo. Dios puso mis pies en el cepo, me encadenó de plano, me encadenó de los pies. Ahora nada más me está vigilando, no me deja en paz. Esas eran las palabras de Job. Por eso digo que Job no era tan bueno que digamos. De pronto
en la calamidad le salió lo garza, ¿verdad? En la calamidad le brotó lo que había ahí, Dios quería tratar con él. Pero entonces Eliú le dice lo que vamos a leer. Eliú le dice, ¿sabes, Job? Tú estás equivocado. No estás siendo justo en el concepto que tienes de Dios. Y yo creo que es algo que ahora en este tiempo mucha gente hace lo mismo que Job. Empieza a culpar a Dios de las desgracias. Y Eliú le dice, no estás siendo justo con Dios, Job. No estás siendo justo en el concepto que tienes de Dios. Mira, Job, para empezar, Dios es más grande que cualquier ser humano. ¿Cómo se te ocurre ponerte a contender con Él? ¿Por qué presentas cargos contra Él? Le dice, ¿por qué contiendes contra Él? ¿Por qué quieres pelear con Él? ¿Por qué dices que Dios no responde a las quejas de la gente? Porque Job empezó a generalizar, tú nunca respondes a las quejas de la gente. ¿A alguien le ha pasado que en la calamidad empieza a soltar la lengua más de lo debido? No levanten la mano. Pero cuando está en esa situación, Eliú lo escucha y le da esta enseñanza. Y es donde voy a basar mi mensaje. Vamos ahora sí a Job 33, versículos 14 al 30. Le dice Eliú a Job, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y los aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones. No las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa. Su carne se consume, son puro hueso, están a las puertas de la muerte. Los ángeles de la muerte los esperan. Pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial, para interceder por una persona y para declarar que es recta, Él le tendrá compasión y le dirá, sálvalo de la tumba, porque he encontrado un rescate para su vida. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Cuando él ora a Dios, será aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Declarará a sus amigos, pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Y luego le dice, así es Dios, actúa de esa forma una y otra vez por las personas. Él las rescata de la tumba para que disfruten de la luz de la vida. Entonces, Eliú le está diciendo a Job que Dios siempre advierte a sus hijos de lo que va a pasar. Y yo creo, hermanos, que de alguna manera Dios nos advierte a todos de lo que puede venir en el futuro. Todos, absolutamente todos. Yo veo al pueblo de Israel que todo lo que sufrió el pueblo de Israel y sigue sufriendo, Dios se lo advirtió. Siempre Dios estaba anticipándose y exhortándole al pueblo para que se arrepintieran y para que no viniera calamidad de ellos. Y en muchas ocasiones, como dije ahorita, nos pasa lo mismo que Job. Cuando estamos teniendo dificultades, somos tentados a hacernos el cuestionamiento de por qué Dios hace lo que hace, por qué Dios actúa de determinada manera, por qué Dios no detiene esta pandemia, por qué Dios permite que los justos sufran, por qué Dios no sana a todos y solamente sana a algunos, por qué Dios no protege a todos de la muerte y algunos están muriendo. Y empezamos a cuestionar a Dios, por qué Dios no responde y empezamos a contender como lo hizo Job, pero sin embargo, realmente Dios siempre advierte. Y en el mensaje que quiero compartirte hay 3 cosas importantes acerca de las advertencias de Dios. Número 1, el propósito de las advertencias. Número 2, la importancia y la necesidad de escuchar la advertencia. Y número 3, formas en que Dios advierte. Vienen tiempos peligrosos. Lo estamos escuchando por todos lados y tenemos que tener mucho cuidado de escuchar las advertencias de Dios. Como dije al principio, no para atemorizarnos, no porque Dios tenga el propósito de aterrorizarnos, amenazándonos, sino para que de alguna manera nosotros podamos hacer algo para cuidarnos de todo lo que pueda venir a nuestra vida. El propósito de la advertencia, como lo dije ahorita, es prevenir, aconsejar. La advertencia es llamar la atención para no recibir daños. Advertencias son señales de prevención. Pero a veces los seres humanos somos muy dados a no ver las advertencias. Por ejemplo, tú vas por la carretera y hay una señal que te dice que te advierte que no vayas a más de 110 kilómetros por hora y vamos a 111, o a 115, o a 120, o a 150.
Algunas hermanas quisieran pellizcar a su esposo, pero no está cerca, gracias sean al Señor. Y nos dice que hay peligro, que un animal se puede atravesar, que no conduzcamos de manera tan veloz sobre la carretera, pero muchas veces ignoramos las advertencias. Y yo quiero hoy hablarte de esto porque creo yo que aunque vienen tiempos muy difíciles, Dios va a estar previniendo a su pueblo. Dios ya está hablando a su pueblo. Y tú y yo no vamos a poder decir el día de mañana, Dios no avisó, Dios no hizo, Dios no dijo. Dios nos previene, nos llama la atención, nos aconseja, nos da señales de prevención, nos previene del peligro, nos quiere apartar del peligro, nos quiere evitar el daño. Y Eliú le dice a Job ahí en el versículo 17 y 18 que Dios hace que se aparten los hombres de sus malas acciones, no los deja caer en el orgullo. La advertencia, después de que dice Dios advierte, dice es para que los hombres se aparten de sus malas acciones, porque las malas acciones traen consecuencias. Dice no las deja caer en el orgullo, porque el orgullo trae consecuencias. Él los protege de la tumba. El propósito de la advertencia es prevenir, es para nuestro bien. Lo que Dios ordena es para nuestra bendición. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus ordenanzas, por sus mandamientos? El salmista decía, tus mandamientos no son gravosos para mí. Si usted lee el Salmo 119, siempre el salmista estaba diciendo, cuánto amo tu ley, cuánto amo tus palabras, cuánto amo tus mandamientos. ¿Por qué? Porque David sabía, escuche bien esta frase y espero que nunca se le olvide, los mandamientos de Dios son el cerco que nos da la verdadera libertad. ¿La captaron? Los mandamientos de Dios, lo que Dios nos prohíbe, es un cerco. Es un cerco, es una protección. Pero es un cerco donde tú puedes vivir con libertad. El problema es que no vemos los mandamientos de Dios como algo que nos hace libres, sino como algo que nos esclaviza. No vemos las advertencias de Dios como algo que nos beneficia, sino algo que nos perjudica. Pero los mandamientos de Dios nos cercan, ponen una cerca, ponen límites para que tú vivas en libertad. ¿Sí me estoy explicando? Porque si no obedecemos los mandamientos de Dios, caemos en una esclavitud. Aparentemente somos libres para hacer lo que queramos, pero al final de cuentas terminamos esclavizados. Porque la Biblia dice que el que hace pecado se hace esclavo del pecado. Entonces, amados, no veamos los mandamientos como algo que nos corta la libertad. Al contrario, lo que Dios dice no es para nuestra verdadera libertad. Dios nos advierte no para amenazarnos. Como dije al principio, Dios no necesita amenazarnos, sino para concientizarnos de que debemos tener cuidado. Advertencia, amados, no es amenaza. Muchas de las veces vemos las advertencias de Dios como una amenaza, pero no es así. No confundamos las advertencias de Dios con las amenazas. Nuestro Dios no es un Dios impositivo. Él no tiene que mostrar su poder. Él es poderoso, lo aceptemos o no. Él no tiene que mostrar su autoridad. Él la tiene, la aceptemos o no. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer su autoridad, porque al final de cuentas nosotros somos los únicos beneficiados cuando reconocemos la autoridad de Dios y nos metemos bajo su protección. El propósito de la advertencia es bendecirnos. Un día el Señor se estaba quejando del pueblo, que advirtió muchas veces acerca de lo que venía. Y ahí en el Salmo 81, versículos 13 al 16, el Señor dice de su pueblo, oh, si mi pueblo me escuchara. Y yo espero que en este tiempo no sea la misma frase que el Señor hace desde el cielo. Oh, si mis hijos de la fe me escucharan. Oh, si los creyentes de la tierra me escucharan, si los que levantan las manos, si los que leen la Biblia, si los que asisten a una iglesia me escucharan. Oh, si me escucharan. Y luego dice, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería a sus adversarios, que pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes, a mi pueblo, los alimentaría con el mejor trigo y los saciaría con miel silvestre de la roca. Pero ¿cuál fue el problema? Que el pueblo no
escuchó las advertencias. El propósito de Dios al advertir al pueblo era que ellos fueran prósperos, que ellos fueran bendecidos, que ellos dominaran y no fueran dominados, que ellos conquistaran y no fueran conquistados. Y ahí mismo en ese salmo dice, pero mi pueblo no me quiso oír. Entonces el propósito de la advertencia es prevención. Dios nos quiere prevenir, Dios nos quiere cuidar. Es como un padre que previene a sus hijos. Es como un padre que de alguna manera sabe, ya conoce por la experiencia las consecuencias que puede sufrir su hijo si hace toda la cual cosa. Y ahí estamos en una situación de prevención. Número 2, la importancia y la necesidad de escuchar. Quiero repetir nuevamente, Dios siempre advierte. Yo creo en mi corazón que todas las pruebas y calamidades que hemos enfrentado, de alguna manera Dios nos advirtió. Están muy serios. Las luchas y las dificultades y las pruebas, de alguna manera Dios nos advirtió. Yo creo que, como lo dije al principio, en esta pandemia, Dios advirtió mucho a la iglesia de levantarse y no nos levantamos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que en plena pandemia la iglesia sigue pasiva. Cuando hablo de la iglesia, hablo en general. Yo sé que dentro de la iglesia hay un remanente y yo quiero ser de esos. ¿Y cuántos dicen, yo también, pastor, que se está levantando? Pero ahora sí que, como dijo mi abuelita, ven la tempestad y no se hincan, hermano. ¿Sí me estoy explicando? Ven cómo están las cosas y la gente sigue sin buscar a Dios. Y yo creo que todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo advierte. Bueno, pastor, si Dios lo advierte, entonces ¿por qué no me di cuenta? Bueno, hay varias cosas, pero Dios siempre advierte. Eliú le dice a Job, Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Porque Él siempre advierte. Dice, habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas, ahí en el versículo 14 al 16, y susurra a sus oídos y los aterroriza con advertencias. Yo creo que salvo alguna excepción de Dios, y salvo algún propósito especial que por lo regular Dios puede tener con algunos, Dios siempre advierte, Dios nos anticipa, Dios nos avisa, Dios nos advierte. En una ocasión el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero Pedro, yo he orado para que tu fe no te falte. Y le estaba advirtiendo, se te va a venir encima el chanclas, Satanás. Bueno, Jesús no dijo el chanclas, ¿verdad? Pero se te va a venir encima Satanás. Y Pedro la tomó muy ligero. Ah, Señor, si me es necesario morir contigo, yo muero contigo. Pero yo nunca te voy a negar, Señor. Ay, Pedrito. Antes que el gallo cante, ¿se lo advirtió o no se lo advirtió? Tú negarás 3 veces que me conoces. Y le advirtió que Satanás lo iba a zarandear y por otro lado, que él lo iba a negar. Pero Pedro se sentía seguro de sí mismo. Pedro se sentía que no necesitaba una advertencia. Y por eso no puso atención a ella. Entonces, ¿cuál es el problema por el cual Dios advierte y nosotros no nos damos cuenta? 3 cosas bien rápidas que le quiero compartir. Número 1, no escuchamos. No escuchamos la advertencia. Ahora, ¿por qué no escuchamos la advertencia? Por distracción. Dios habla, pero estamos distraídos y no escuchamos la advertencia. Y yo quiero decirle, como un consejo de pastor a oveja, es tiempo de poner atención a la voz de Dios. Es tiempo de estar oyendo lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Jesús una y otra vez repetía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y en Apocalipsis a todas las iglesias les dice, escuchen lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Entonces, muchas de las veces nosotros no escuchamos la advertencia porque estamos distraídos. Otras de las veces no escuchamos la advertencia porque hemos decidido cerrar el oído. Hay quienes han decidido cerrar el oído para no oír, no quieren oír la advertencia. Es como el hijo adolescente que el padre y la mamá le están diciendo, ten cuidado hijo, pero el hijo dice, no oigo, soy de palo. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? Tengo orejas de pescado. Amados, ahora yo quiero decirte una cosa, el hecho de que tú decidas o que yo decida cerrar el oído no quiere decir que no estemos advertidos. La advertencia está. Y a veces deliberadamente cerramos el oído, escuchamos muchas opiniones.
diferentes a la opinión de Dios. Entonces, no escuchamos por distracción, no escuchamos por decisión, pero a veces no escuchamos por confusión. ¿Y por qué por confusión? Porque en este tiempo escuchamos tantas voces que terminamos confundidos. Y es el tiempo de afinar nuestro oído para reconocer la voz del Señor. ¿Están conmigo? Dicen que en una ocasión un campesino andaba en una gran ciudad. Y mientras estaba ahí en la ciudad, estaban los autos, los carros, los claxons, la gente hablando. Iban caminando por la calle principal de la ciudad, el ruido a todo lo que daba, y de repente el campesino le dice a un citadino, a uno de ahí de la ciudad, le dice, fíjate que escucho un grillo. Y el hombre le dijo, ¿cómo se te ocurre escuchar un grillo en medio de tanto ruido? Dijo, sí, es más, déjame decirte dónde está. Y fue y se dirigió hasta donde estaba el grillo, dijo, míralo, aquí está. Ese hombre tenía su oído afinado para escuchar la voz de un grillo. Por muy diminuta que fuese, por muy pequeña que fuese y por mucho ruido que fuese, sabía reconocer la voz de ese grillo. Pues los hijos de Dios reconocen la voz de su pastor. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La verdadera oveja del Señor va a reconocer las advertencias de Dios y le va a ser de bendición porque Dios está previniendo a su pueblo en este tiempo. Yo quiero decirte que la Biblia, la palabra de Dios, está llena de advertencias para este tiempo. Pero muchas veces, entre tanto ruido, no reconocemos la voz de Dios. Hay tantas voces, usted no puede escuchar cualquier voz. No todos los que citan la Biblia en el internet o en la televisión están correctos. Porque hasta el diablo cita la Biblia. Y si no, vaya, cuando Jesús fue tentado, ¿no le dijo? Escrito está, a sus ángeles mandará para que te cuiden. Escrito está. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí me estoy explicando? El diablo normalmente puede usar la Biblia, y no todo el que cita la Biblia, y no todo el que trae corbata, y no todo el que levanta las manos y pone cara de santo. No, usted tiene que aprender a oír la voz de Dios. Es más, usted tiene que aprender a oír la voz de Dios, como si esta persona que está al frente un día le pudiera fallar. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque usted tiene que ser directamente con Dios. Y hay muchas voces. Y esas voces no nos dejan oír la voz de Dios. Yo espero nunca fallarle con la ayuda de Dios. Y me esforzaré todos los días de mi vida. Y quiero terminar mi carrera bien. Y quiero terminar mi servicio a Dios bien. Quiero terminar como Pablo. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. He acabado la carrera. No nos vamos a quedar en medio. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es mi deseo. Pero usted tiene que aprender a oír la voz del Señor. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Reconocen las ovejas del gran pastor que da su vida por ellas. Entre tantas voces de repente perdemos nuestro oído de la voz del Señor. Ahí en Jeremías capítulo 6 versículo 10 dice el Señor, ¿a quién puedo advertir? Hace una pregunta. ¿Quién escuchará cuando yo hable? Y lo dice, tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor. No quieren escuchar para nada. Se va al 25, versículo 4. Una y otra vez, el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Amados, estamos viviendo tiempos peligrosos y necesitamos autoexaminarnos para ver si realmente estamos escuchando lo que el Espíritu está hablando. Quiero que vayas conmigo a Zacarías capítulo 7, 11 y 12. Sus antepasados, les dice, se negaron a escuchar este mensaje, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones y los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su Espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Entonces, muchas de las veces no escuchamos la advertencia. Muchas de las veces también no entendemos la advertencia. O sea, sí la escuchamos, pero no la entendemos. Eliú le dice a Job, ahí en el versículo 14, Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo entienda, o aunque la gente no lo reconozca. Escuchamos, pero no reconocemos que es la voz de Dios que nos está hablando.
Hay quienes escuchan la advertencia pero no la entienden, no la dimensionan. No sabemos hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Y estoy seguro que muchas de las veces Dios nos ha prevenido de algo, pero o no lo escuchamos o no lo entendimos. No lo discernimos. No sé si hay excepción a esto, pero creo que por lo regular así es. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no entendemos la advertencia? Bueno, por falta de discernimiento. Y una de las cosas que hay que pedirle al Señor en este tiempo es discernimiento. Que Dios derrame sobre nosotros espíritu de sabiduría espiritual, espíritu de inteligencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entendimiento espiritual. No entendemos muchas veces la advertencia porque no entendemos el lenguaje del Señor. Muchas veces no se entiende la advertencia porque la mente no ha sido renovada. Nuestra mente no está todavía transformada. La Biblia dice que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando nuestro entendimiento es renovado, podemos comprender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero a veces no entendemos porque seguimos con una mente totalmente natural y no hemos puesto atención para renovar nuestra mente. Pero gloria sea a Dios que cada vez que leemos la palabra, cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que estamos en un grupo de fe, cada vez que estamos en un grupo de conexión, cada vez que vamos a un seminario, ahora que vamos a venir al evento de hombres, ahora que vamos a venir al evento de hombres, nuestra mente será renovada. ¿Sí me explico? A veces no entendemos porque seguimos teniendo una mente natural. Pero también a veces no entendemos porque seguimos siendo carnales. ¿Qué huele carnal? O sea, cuando seguimos todavía siendo naturales, no actuamos como gente espiritual. Tenga cuidado porque hoy cuando usted actúa como espiritual le llaman, ese es un religioso. No confundas. Una cosa es ser un religioso y otra cosa es ya hablar, pensar y vivir como una persona nacida de nuevo y transformada por el poder del Espíritu Santo. No nos confundamos. No, es que son muy religiosos, y es que es muy religioso. Yo entiendo que a veces hay ciertas actitudes y ciertas cosas de personas que realmente muestran una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, y realmente tienen un lenguaje muy religioso, pero realmente no lo viven. Pero yo te quiero decir una cosa es ser religioso y otra cosa es ser gente espiritual. La Biblia dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo que ocupa tu pensamiento define si somos carnales o somos espirituales. Por eso la pregunta hoy, ¿y yo quién soy? Y si soy una persona carnal con una mente totalmente natural, no puedo entender la voz de Dios. Puedo escucharla. Puedo venir el domingo al mensaje dominical y escuchar que Dios está hablando, pero no lo entiendo. Porque no tengo discernimiento. Clame a Dios por discernimiento. No lo entiendo porque mi mente no ha sido renovada. Sigue siendo natural, sigue siendo carnal, sigo teniendo una vida natural. Pero hay una tercera cosa con respecto a la advertencia. 1, no la escuchamos. 2, no la entendemos. Pero la tercera es, la podemos escuchar, la podemos entender, pero no la atendemos. Hay quien escucha. Hay quien entiende, pero no atiende. Si hay mucha diferencia entre entender y atender, aunque parece que es casi lo mismo. No atendemos la advertencia. No prestamos atención a ella. No reaccionamos de la manera en que Dios espera que reaccionemos ante lo que nos está advirtiendo, amados. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4, dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. No atendemos la advertencia. Escucharán la verdad, dice, pero no la atenderán. Al contrario, la van a rechazar y van a ir en pro de lo que ellos quieren oír.
Un día el Señor dijo al pueblo a través de Jeremías en el capítulo 32, versículo 33, mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar, no quiere volver su rostro a mí. Eso es lo que quiere decir cuando dice no quiere regresar, no quiere voltear hacia mí. Me ha dado la espalda. Es como cuando usted le está hablando a su hijo y se voltea y no quiere oír, pero como quiera tiene que oír. Y no quiere voltearle a ver porque no quiere confirmar que lo que usted está diciendo está correcto. Y porque piensa que volteándose, pues no acepté. Y si no acepté, no me comprometí. Pero al final de cuentas, las consecuencias de la desobediencia vienen sobre su vida. No atendemos la advertencia. ¿Y por qué no atendemos la advertencia? Por tercos. Ya se imaginó a alguien, ¿verdad? Por obstinados. Pues si Dios dice no lo hagas, pues es no, punto. ¿Para qué le ando buscando a ver dónde me da chance que sí? Si Dios dice que es pecado, pues llamémosle así o no. ¿Para qué ando buscando a ver si Dios me da una concesión a mí porque yo soy especial? Mi caso es especial. Ay, tú. ¿Sí me explico? Y no atendemos. Y como no atendemos la advertencia, nos llega la calamidad. Dios nos quiso prevenir, pero no lo atendimos. Yo quiero decirte una cosa. Yo espero que sigas escuchando mis mensajes, pero cada mensaje que oímos es una advertencia de Dios. Nadie podrá decirle a Dios, yo no sabía. Si usted viene a esta congregación, si algo hablamos es de lo que Dios quiere. Y de lo que Dios advierte. Y de lo que Dios pide. Y cada vez que nosotros escuchamos esa advertencia, es Dios hablándonos. O no escuchamos. O escuchamos pero no entendemos, o escuchamos y entendemos pero no atendemos. Y si no atendemos, de pronto vienen las tristes consecuencias. Pero algunos no atienden por terquedad, porque quieren seguir obstinados, otros por orgullo. Porque el no obedecer a Dios es una señal de orgullo. Dios es más grande que los humanos, le dice Eliú a Job. Y muchas de las veces pues no es terquedad ni orgullo, simplemente es rebeldía. Dios dice que sea así, pero yo digo que es así. Y lo voy a hacer. Yo he oído personas que me dicen, mira, sé que me voy a ir al infierno, pero por lo pronto voy a gozar del pecado. O sea, no saben lo que dicen. Yo sé que me voy a perder y yo sé que estoy mal con Dios, pero pues ni modo. He decidido deliberadamente no reconocer la voz de Dios, no reconocer la advertencia de Dios, y quiero meterme en el pecado. Y algunos no lo dicen textualmente, no se atreverían a decirlo textualmente, pero con sus hechos demuestran que quieren hacer lo que Dios dice que no hagan. Y lo que Dios advierte que tarde o temprano nos traerá consecuencias. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Pero por último, te quiero hablar de formas en las que Dios advierte. Ya se me fue el tiempo y ya debería haber terminado. Pero formas en que Dios advierte. Número 1, en forma directa. Dice Eliú, Dios habla en sueños, visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Dios habla en sueños, pero a veces no discernimos. Nuestra mente no está renovada, todo lo que le platiqué hace rato. En forma directa, dice Job 33:16, Dios susurra a sus oídos. Pero también Dios habla a través de su Espíritu Santo. Jesús dijo que Él nos guiaría a la verdad y a la justicia. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, sin duda el Espíritu Santo siempre te previene. Dios no va a permitir que tú vayas directo a un pozo sin hablar que vas para el pozo. Cualquier papá natural evitaría que sus hijos cayeran en el pozo, ¿sí o no? Y nos advertiría, ya no culpemos a Dios, somos los socarrones, somos nosotros. Los tercos, los obstinados, los orgullosos somos nosotros. Los duros de servicio y de corazón somos nosotros. Yo prefiero quedar bien con Dios que con ustedes. Pero yo estoy seguro que Dios nos ha avisado. Pero no lo hemos escuchado por las razones que ya le dije ahorita. Dios nos ha hablado a través de su Espíritu Santo. Hay muchas cosas que Dios nos está hablando constantemente. Dios nos habla por su palabra. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Dios nos habla a través de terceros, pero pensamos que Dios no nos puede hablar a través de terceros. Hombres que están aquí, Dios puede usar a tu esposa para hablarte.
Pues si usó una burra, que no use a tu esposa. ¿O no? Dios hablaba a Balaam y la burra sí veía y la burra sí escuchaba, pero el terco de Balaam ni veía ni escuchaba. Y la burra veía al ángel. Yo no estoy diciendo la burra porque dije tu esposa, ¿no? Ya cambié de canal. Sepáralo. Y algunos están, sí, pastor, mi esposa. Y la burra viendo al ángel y se frenaba hasta que en una le empezó a pegar y la burra le dice, ¿por qué me pegas? Dice, porque el cuate empieza a hablar con ella. ¿Cómo es posible que una burra tuviera más discernimiento y más oído que un profeta? ¿Sí me estoy explicando? Pero muchas de las veces eso sucede, amados, porque no creemos que Dios nos puede hablar a través de terceros. Dios habla por sus profetas. Yo le pido a Dios que levante más fuerte el ministerio profético. Pero el ministerio profético que no manipula, que no controla, que no saca ventaja de la gente. Un ministerio profético donde realmente Dios está hablando a su pueblo. Y donde el pueblo puede escuchar una palabra que viene de parte de Dios. Sí me estoy explicando. Y pidámosle a Dios para ser esos profetas que esta tierra necesita, para ir a anunciar las advertencias de Dios, no con un coraje, no con un odio, no con un rencor, sino con el deseo que la gente se vuelva a Dios y adore al Dios Todopoderoso. Que Dios te convierta en un profeta en tu casa. Que Dios te convierta en un profeta para tus hijos. Que Dios te convierta en un profeta para tus compañeros de trabajo, para tus compañeros de clases. Dios puede hablar a través de ti. Un profeta no es una profesión. Un profeta es un instrumento en las manos de Dios que Dios puede usar para dar un mensaje de advertencia al pueblo. Por eso decía el apóstol Pablo, procuren los mejores dones, pero sobre todo procuren profetizar. Un profeta no es el que se para todo místico y todo raro. El Señor dice. No, un profeta es el que lleva un mensaje de esperanza. El que lleva un mensaje de parte de Dios. También lleva un mensaje de exhortación, pero también lleva un mensaje de consolación. Porque el Espíritu exhorta, consuela, amén, edifica. También lleva un mensaje de advertencia y va todo junto ahí. Y eso te convierte en un profeta de Dios. Todos aquí podemos convertirnos en profetas, mensajeros del Dios Todopoderoso, que tienen un mensaje de advertencia para la humanidad. Dios puede hablarte a través de profetas, de autoridades espirituales. Dios te está hablando ahorita a través de mí. Perdone que lo diga, yo no soy dado a jactarme de cosas, pero es lo que estoy haciendo. Yo traigo un mensaje de Dios para tu vida. Buscamos a Dios para este mensaje. Le pedimos dirección para este mensaje. Nos desvelamos para este mensaje. Y yo no vine a pararme aquí para hablar lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo vine a hablar aquí lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que Él está hablando hoy en este tiempo. Así de que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu advierte. Dios habla a través de personas que Dios ha puesto alrededor nuestro. A mí me gusta mucho platicar con la gente, porque cuando platico con ellos Dios me habla. Me gusta ir a estar hablando, me gusta aconsejar, porque cuando estoy aconsejando Dios me habla. De alguna manera Dios me enseña a través de otros. Dios puede hablarte a través de personas que están a tu alrededor. Y quiero decirte, ten cuidado, pero a lo mejor que los más cercanos pueden ser los profetas de Dios para tu vida. Pero porque somos familiarizados, no los escuchamos. Como los hermanos de Jesús y la familia de Jesús no lo escuchó a Él. Él era el profeta, pero su familia estaba tan familiarizada con él que tomaban en vano su manto, lo tomaban muy liviano su manto de profeta. Dice la Biblia que Dios no hizo milagros en su tierra porque ni sus hermanos creían en él. Dios puede hablarte a través del fracaso de terceras personas. Si tú ves que otro
está cayendo en el pozo, Dios te está hablando para que no caigas. San Paco 3:29 dice, cuando los veas las barbas de otro cortar, pon las tuyas a remojar. Mira, ¿sabes una cosa? Escucha, se va a oír medio feo, pero Dios puede usar hasta el mismo diablo para hablarnos. Porque el diablo, al final de cuentas, va a hacer lo que Dios quiera. Se muestra muy machín, chicharrín, pero no. Él está bajo la autoridad de Dios. Y hasta el diablo. Mira, ¿por qué ruge el diablo? Algunos dicen, bueno, para amedrentarnos. Pero también nos está advirtiendo que anda cerca. Y Dios permite que ande cerca y que ruja para prevenirnos. Pero algunos están oyendo el rugido del diablo y le dicen, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿qué? Pero Dios puede usar al diablo. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. Vamos, sí. ¿Para qué rugir? Simplemente viene y te devora. ¿Por qué ruge? ¿Por qué ruge? Porque te quiere amedrentar. ¿Y por qué te quiere amedrentar? Porque sabe que no puede. No puede. Si tú estás bajo la protección de Dios, el diablo no puede. Está frito el chancludo. Si tú estás bajo la protección de Dios, el diablo no te puede tocar. Pero Dios en ese momento, mientras está rugiendo, te está advirtiendo, ahí anda cerca, no le abras puertas. Pero no escuchamos la advertencia. Lo subimos al camachito, al diablo. Y no escuchamos la advertencia. Amados, cuando Dios cuando el diablo ruge, no es para que le huyamos. Al contrario, el Señor dice, al cual resistid firmes en la fe, es para que lo resistamos con la ayuda del Señor. Y por último, las circunstancias de la vida te pueden hablar. Dios habla a través de las circunstancias de la vida. Job 33, 19 al 22, termino con esto. Dice, otras veces Dios emplea el dolor para disciplinarnos. En su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos, ellos pierden el apetito. Quizás estás pasando por una circunstancia adversa. En esa circunstancia adversa, Dios está hablando. Ellos pierden el apetito, no desean ni la comida más deliciosa, su carne se consume y son puro hueso. Están a las puertas de la muerte, los ángeles de la muerte los esperan. Dios usa las circunstancias para disciplinar, pero también las usa para advertir. Y si tú ves que las circunstancias se están poniendo peor, necesitas abrir tu oído a ver qué es lo que Dios quiere hablar. Porque Dios puede cambiar tus circunstancias de un momento a otro, pero ¿de qué sirve que las cambies si no cambiamos? Al final de cuentas volvemos a las circunstancias. Dios te puede sanar ahorita, pero si tú sigues maltratando tu cuerpo, te volverás a enfermar. Si tú le sigues abriendo puertas al diablo, te volverás a enfermar. Y a veces Dios nos advierte, tengan cuidado, y cuando suceden las cosas, dice, Él tiene que aprender que cuando tenga la salud la va a cuidar. Dios te puede sacar de la deuda de Banorte, el Banco Fuerte de México ahora. ¿Sí me explico? Pero Él sabe que si te saca sin aprender, mañana ahora andas con Banamex. Y cuando te saque de Banamex, irás con BBVA. Y si no te dan crédito, será con HSBC. Pero Dios nos quiere enseñar, en este momento de crisis económica, Dios te está hablando. No dejes que la crisis económica te tape el oído. Porque algo lindo Dios trae contigo. Porque Dios puede usar las circunstancias para hablarnos, para advertirnos. Estás pasando por una enfermedad. Dios puede usar esa enfermedad. Yo no estoy diciendo que Dios te mandó la enfermedad. Yo no creo que Dios mande enfermedades. Porque Dios es bueno. Su esencia es bueno. Él no hace nada malo. Él no tiene maldad en Él. Las enfermedades están por el pecado, pero Dios las usa. Órale, te querías enfermar, ahí estás. Ahora yo te puedo sanar, pero antes de sanarte yo te quiero hablar. Y si cambiáramos nosotros nuestra oración y en lugar de decir, Señor, quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, le dijéramos, Señor, enséñame con esto. ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu propósito? Yo sé que tú eres bueno. Y sé que en este momento tú me puedes sanar, y en este momento me puedes librar, y en este momento me puedes bendecir. Un día yo hablaba con un muchacho que su esposa se accidentó y estaba en el hospital en coma. Ellos habían tenido muchos problemas en el matrimonio.
Y cuando estaba la muchacha, la esposa en coma, muy joven, voy al hospital y le digo, mira, voy a orar por tu esposa, pero antes, si yo fuera el padre, si yo fuera Dios, le di un ejemplo, y soy el padre de tu esposa, ¿cómo me convencerías tú a mí, para que yo la sane? ¿Qué me dirías? ¿A qué te comprometerías? Si Dios te la regresa, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a amar? ¿La vas a tratar bien? ¿La vas a bendecir? ¿Vas a arreglar tus diferencias? ¿Le vas a ser fiel? Porque en esas cosas Dios nos quiere enseñar. Y Dios está hablando a nuestra vida. Y recuerdo que Él emocionalmente me dijo, no, yo voy a hacer todo lo mejor. Dios hizo el milagro, Dios regresó a su esposa y a los 2 meses la deja. Es que cuando el corazón no es cambiado, Dios te puede dar un montón de bendiciones, pero nosotros no las aprovechamos. Y Dios nos advierte a través de las circunstancias. Quizá hoy, en este momento, Dios te está poniendo una circunstancia difícil, o está permitiendo una circunstancia difícil. ¿Pero por qué? Porque Él nos está advirtiendo. Y necesitamos oír la voz del Señor. Y en la medida que la oigamos, Dios nos va a prevenir. Y en la medida que prevengamos, vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Dele la gloria a Dios. Dele la alabanza.